Muy bien, entonces vamos a ver cómo vamos a realizar el análisis de los peligros. Es muy importante que este enfoque de análisis de riesgos o enfoque de análisis de peligros se realice desde el punto de vista de planeación del sistema de gestión de calidad. Cuando estamos creando un sistema de calidad desde cero, es muy importante que este enfoque de análisis de peligros se tenga desde que estamos documentando por primera vez los procedimientos. Ahora bien, si es un sistema de gestión que ya tiene tiempo de haberse documentado, es muy importante que nos vayamos a revisar los procedimientos con un enfoque crítico, con un enfoque de prevención. ¿Para qué? Para que el sistema de gestión de calidad sea diseñado desde sus bases con este enfoque de análisis de peligros y realmente contribuya a la prevención de los problemas. Entonces, vamos a recordar nada más que todos los productos deben de haber sido ya sometidos a un análisis de peligros. No hay producto que no pueda o que no haya sido analizado ya sea por su proceso o por el producto en sí, de tal manera que podamos identificar correctamente los peligros involucrados a cada producto y, por lo tanto, cualquier cambio que se produzca sea suficiente para volver a hacer una revisión de análisis de peligros. Es decir, no importa si tus productos ya están, le hiciste algún cambio, renueva esa revisión de análisis de peligros para descartar cualquier problema que pudiera estar involucrado o más bien afectando la inocuidad del alimento. Es muy importante que en el análisis HACCP se estén considerando todos aquellos peligros que sean significativos y que estén impactando a la inocuidad de los alimentos. Claro, también podemos hacer un análisis de riesgos de procesos de otras maneras, pero aquí lo que nos dice el análisis HACCP es considerar aquellos peligros que estén relacionados o que tengan impacto con la inocuidad de los alimentos. Y por definición, un peligro significativo es aquel peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos que sea identificado mediante la evaluación de estos peligros y que necesite ser controlado con ciertas medidas de control. Eso es con base en lo que establece la ISO 22000 en su versión 2018. Entonces, peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos que se ha identificado mediante la evaluación de los peligros y que necesite ser controlado por ciertas medidas de control, es decir, controles que ya estén establecidos en los procedimientos para que garanticen que siempre se estén aplicando esas medidas de control en los procesos. También es importante reconocer que los peligros serán diferentes aún en empresas que se dediquen al mismo rubro. Si tenemos diversas empresas que se dedican a fabricar los mismos productos, los riesgos van a ser diferentes. Recuerden que todo sistema de gestión debe ser hecho a la medida de la organización porque cada empresa va a tener diferencias. Si somos dos empresas que nos dedicamos, por ejemplo, a la preparación, voy a poner algo de tamales. Bueno, va a haber fuentes de variación dependiendo de dónde vienen mis ingredientes. Yo los puedo comprar en la central de abasto, alguien más los puede comprar directamente con un proveedor específico, alguien más los puede comprar en la tiendita de la esquina. En fin, las fuentes de los ingredientes son diferentes. Las fórmulas que tenemos descritas, es decir, la receta, también va a ser diferente. Los procedimientos de elaboración y preparación van a ser diferentes porque cada quien tiene su propia naturaleza, sus propios equipos, su propio proceso. El equipo de elaboración, la mano que va a estar haciendo la elaboración va a ser diferente, su competencia es diferente. Hay quienes tienen expertise en una forma, otros en otra. La duración de los procesos va a ser diferente. Las condiciones de almacenamiento también cambian. La competencia del personal, etcétera. Es decir, cada quien hace las cosas a cómo puede realizarlas. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que aunque nos dediquemos al mismo rubro, los riesgos o los peligros van a ser completamente distintas. Entonces ahora vamos a hacer la clasificación de los riesgos y vamos a ver que la clasificación de los riesgos
está dividido en riesgos biológicos o peligros biológicos, peligros químicos y peligros físicos. Los peligros biológicos van a considerar bacterias, virus, hongos, parásitos que están presentes en los materiales o materias primas o en el producto propiamente alimenticio. Y que bueno, pues entonces van a estar afectando la inocuidad de nuestros productos. Los peligros químicos son debidos a las sustancias químicas que presentan un peligro y que pueden estar presentes en forma natural o bien que pueden ser añadidas a los alimentos. Por ejemplo, sustancias químicas naturales como los alergenos, las micotoxinas, aminas biógenas, toxinas, etc. También pueden estar en sustancias químicas añadidas, por ejemplo, los plaguicidas, fertilizantes, hormonas de crecimiento, aditivos, vitaminas, minerales, etc. Es por eso que tenemos que analizar cuál sería el tipo de peligro para que podamos tomar las acciones necesarias y en nuestros procedimientos estén destinadas o descritas las acciones de prevención para evitar contaminación por este tipo de sustancias químicas añadidas. También podemos tener, por ejemplo, en los materiales envasados puede haber sustancias plastificantes, el cloro de vinilo que puede estar presente por desprendimiento a lo mejor, tintas, adhesivos, etcétera, aquello que fue utilizado en nuestro material de empaque o de envase. Los peligros físicos pues tienen que ver propiamente con cuestiones ya eh, de algún contaminante, ahora sí que físico, como vidrio, madera, piedras, metales, cualquier tipo de aislante, plásticos o cualquier objeto extraño que esté vinculado con o que esté presente en nuestro alimento, y por eso es que las buenas prácticas de higiene nos impiden que la gente que está preparando los alimentos eh, tenga objetos personales a la mano con el propósito de evitar que caigan de manera accidental y se afecte nuestro producto con este tipo de objetos y por lo tanto pues se garantice la inocuidad de los alimentos por tener la ausencia de estos objetos personales. Muy bien, el riesgo de cada peligro, ya que los tenemos bien catalogados como físicos, químicos y biológicos, el riesgo de cada peligro está en función de la probabilidad de que ocurra un efecto adverso para la salud y podemos clasificarla en ciertos niveles. Y también va a estar en función de la severidad o la gravedad del efecto de que tenga la presencia algún químico, peligro químico, físico o biológico. Entonces, el peligro está en función de la probabilidad y de la severidad principalmente. Estos pueden estar clasificados al menos en 5 niveles. Podemos tener una probabilidad muy alta, alta, moderada, baja y muy baja, una severidad muy alta, alta, moderada, baja y muy baja. ¿De qué depende esta clasificación? Pues de las condiciones que se tengan en los procesos de manufactura o en las condiciones de almacenamiento del alimento. Vamos a verlo a detalle. Si empezamos a clasificar la probabilidad, es muy importante que nuestro procedimiento quede bien asentado cuándo vamos a considerar que es muy alta, cuándo es alta y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a ver qué podríamos plantear en el procedimiento para poder estandarizar estos criterios de decisión. Puedo tener una probabilidad muy alta, por ejemplo, si se me presenta una vez al día cierto peligro, una vez a la semana, perdón, es alta si es una vez a la semana, moderada si se me presenta una vez al mes ese peligro, baja si se me presenta una vez al semestre o muy baja si se me presenta una vez al año. Como vemos, que sea muy alta es la peor condición que yo puedo tener y que sea muy baja es la mejor condición que yo podría tener considerando de que eh, el peligro es latente. Entonces siempre va a existir el riesgo y vamos a suponer que de acuerdo a nuestras clasificaciones y de acuerdo a estas condiciones
muy baja es el mejor de los escenarios. Por lo tanto, le vamos a colocar un número. Al peor escenario va a ser el 5, el número más alto. De ahí nos vamos a ir en escala 4, 3, 2, 1 y 1 al mejor escenario, que podría ser que se me presente una vez al año, ¿no? Entonces le vamos a poner un 1. Esto es muy importante que lo tengamos en mente porque vamos a calificar esos peligros, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos con la clasificación de probabilidad, vamos con la clasificación de severidad. Y recuerden que la severidad tiene mucho que ver con qué tan severo o grave es el peligro que se nos está presentando. Entonces, lo mismo. Voy a hacer una clasificación en 5 niveles, donde el peor escenario es que el peligro sea muy grave y a lo mejor que sea la consecuencia es que ocasione la pérdida de la vida. El siguiente nivel es que sea grave, a lo mejor no ocasiona la pérdida de la vida, pero sí ocasiona una capacidad permanente en quien consume el alimento. La siguiente clasificación es que es una severidad moderada, que ocasiona una enfermedad, pero no necesariamente ocasiona una incapacidad permanente. Lo siguiente es que sea una severidad leve, que simplemente ocasiona una enfermedad, pero no deja ninguna lesión, sin ninguna lesión o algo adicional a la enfermedad. Y muy leve es que no ocasiona ni lesión, no ocasiona ni incapacidad, es más, no ocasiona ni enfermedad, solamente algunas molestias, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a lo mismo. Una severidad muy grave es el peor de los escenarios, por lo tanto lo vamos a calificar como 5. Y una severidad muy leve es el mejor de los escenarios, ya que está ese riesgo presente ahí, y por lo tanto lo vamos a calificar con 1. Y los demás los vamos a poner 4, 3, 2, 1, como para garantizar que tengamos una escala numérica, ¿de acuerdo? Entonces aquí recuerden que la peor de las condiciones tiene la calificación más alta y la mejor de las condiciones tiene la calificación más baja. Muy bien, vamos a agregar otro factor que digamos no está considerado comúnmente en el análisis HACCP, pero sí es muy importante que lo tengamos en mente. Y ese otro tercer factor es la capacidad de detección. ¿Capacidad de detección de quién? De mi sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos para detectar esos peligros y ver qué tan preparados estamos para poder prevenirlos o afrontarlos, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, voy a hacer mi escala en 5 niveles. El primer nivel es que tenga una capacidad de detección muy alta, es el mejor de los escenarios, por lo tanto, cuento con todos los procedimientos documentados, con todos los procesos documentados, mi personal está capacitado, las instalaciones son óptimas para el proceso, por lo tanto, mi capacidad de detección es muy alta, es el mejor de los escenarios y entonces tiene la capacidad, la calificación número 1. También a lo mejor mi capacidad de detección es alta, en este caso a lo mejor no tengo el mejor de los escenarios, pero sí es apropiado. Y podríamos poner que se cuenta con todos los procesos documentados, el personal está capacitado, pero a lo mejor las instalaciones no son muy óptimas para el proceso y necesito tomar acciones al respecto. Otra consideración puede ser que a lo mejor se cuenta con todos los procesos documentados. El personal está capacitado, sin embargo, necesita reforzar su capacitación y tengo instalaciones óptimas para el proceso. En este caso, al ser un siguiente nivel, voy a ponerle un 2. El siguiente nivel dentro de mi capacidad de detección puede ser ocasional, es decir, que se cuenta con todos los procesos documentados, sin embargo, necesitan ser mejorados, el personal necesita reforzar a lo mejor su capacitación, si tengo personal con mucha experiencia, sin embargo, necesita ser capacitado con ciertas actualizaciones, a lo mejor las instalaciones son óptimas para el proceso, etcétera. Yo ahí tendría que describir, de acuerdo a la naturaleza de mi organización, cómo es que puedo considerar estas partes, ¿no? Y entonces a una capacidad de detección ocasional le voy a poner un número 3 para poder hacer la cuantificación posteriormente.
El siguiente nivel es que tengo una capacidad de detección baja. En este caso se cuenta con algunos de los procesos documentados, sin embargo necesitan ser mejorados. El personal no está capacitado o no es muy apta a su capacitación. Las condiciones son óptimas para el proceso o bien a lo mejor es baja porque se cuentan con algunos procesos documentados, sin embargo necesitan ser mejorados. El personal no está capacitado y las instalaciones están bien, pero necesitan mejorarse, ¿no? En este caso, entonces, para hacer una capacidad de detección baja, le voy a poner un número 4. El siguiente nivel sería como que el peor de los escenarios donde tengo la capacidad de detección más baja y por lo tanto aquí entonces, como es muy baja, no cuenta con procedimientos documentados o los que tienen no reflejan las condiciones de los procesos actuales. El personal no está capacitado o no cuenta con, digamos, con actualizaciones en regulaciones actuales. Las instalaciones no son óptimas para los procesos, es decir, el peor de las condiciones. O bien, que los procesos documentados están documentados pero no corresponden con lo que se hace actualmente en el sistema de gestión, el personal no está capacitado, las instalaciones necesitan mejorarse, etcétera. Como es la peor de las condiciones, entonces tiene la calificación más alta y por lo tanto es un 5. Recuerden que la capacidad de detección muy alta tenía la calificación 1, en este caso la capacidad de detección muy baja, que es la peor de mis condiciones, tiene la calificación más alta, que es el 1. Y una vez que tengamos definidas todas estas condiciones, es muy importante que podamos ir clasificando cada uno de los peligros identificados de acuerdo a su probabilidad, severidad, capacidad de detección para poder identificar su nivel de prioridad de riesgo. Es decir, entre más alta calificación tengamos, la prioridad de atención debe ser mayor. ¿Por qué surge esto? Porque vamos a suponer que el peor de los escenarios es que tengamos una probabilidad alta, una severidad alta, pero una capacidad de detección muy baja. Por lo tanto, los tres niveles tienen 5 y mi nivel de prioridad más alto va a ser 125. La calificación que vamos a obtener es 125 como la más alta. Después, el mejor de los escenarios es que la probabilidad sea baja, la severidad sea baja y la capacidad de detección que yo tengo sea la mejor y por lo tanto es una calificación de 1. 1 por 1 por 1 es 1 mi calificación más baja. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, aquí tenemos los niveles que ya calificamos. Probabilidades desde muy alta 5 hasta muy baja 1, severidad muy grave 5 hasta muy leve 1 y capacidad de detección muy alta que sea 1 y muy baja 1. ¿De acuerdo? Recuerden que esta calificación se asigna el valor más alto al peor de los escenarios. Una probabilidad muy alta, una severidad muy grave y una capacidad de detección muy baja son el peor de los escenarios, por eso es que tienen la calificación de 5. Mientras que la probabilidad muy baja, una severidad muy leve y una capacidad de detección muy alta son los mejores escenarios, por lo tanto tienen la calificación más baja. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar estos factores, entonces vamos a obtener el nivel de prioridad de riesgo. Muy bien. Continuemos, por favor. De este nivel de prioridad de riesgo que identificamos, que va de 1 a 125, vamos a poder separarlo por niveles de prioridad, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos que son mayores a 101 pueden ser intolerables, por lo tanto requieren acciones inmediatas, a lo mejor requieren hasta inmovilización de producto, no sé, aplicación de producto o servicio no conforme, incluso hasta retiro de producto, etcétera, ¿de acuerdo? El nivel de prioridad importante pueden ser en los niveles de 76 a 100, en los cuales pues a lo mejor me obliga a estar implementando acciones correctivas,
hacer, bueno, lo necesario para atender y evitar que el peligro se vuelva un problema o se vea reflejado realmente en la inocuidad de los alimentos. Cuando el nivel de prioridad es moderado, puede ser que estoy obteniendo valores entre 51 y 75 y por lo tanto a lo mejor aquí tengo que estar aplicando acciones preventivas, ¿no? Todavía no llego a las acciones correctivas, pero sí es importante que tengamos acciones preventivas. En un nivel tolerable, pues a lo mejor estoy teniendo valores de 26 a 50. A lo mejor aquí todavía no es necesario tomar acciones preventivas, pero sí puedo tomar acciones de mejora, es decir, estar mejorando mis procesos para garantizar que la inocuidad no se vea afectada. Y en el trivial, a lo mejor no es necesario tomar acciones porque mis valores están de 1 a 25, pero como les decía al principio, a lo mejor es importante mantener a la vista estos peligros para evitar que se lleguen a reflejar en o incrementen su nivel de prioridad y los perdamos de vista. Ahora bien, estos niveles de prioridad triviales son los que a lo mejor podríamos quitar de nuestro análisis HACCP. ¿Por qué? Porque acuérdense que pueden ser aquellos peligros que pueden estarse atendiendo a través de los prerequisitos, de las buenas prácticas de manufactura, de las buenas prácticas de higiene, etcétera, siempre y cuando exista un control ya adicional al análisis HACCP, entonces lo puedo quitar de mi matriz de peligros y por lo tanto puede que no sea monitoreado a través del análisis HACCP. Nuestro procedimiento entonces puede tener una matriz de donde están nuestros peligros intolerables hasta los triviales, de tal manera que la gente sea consciente de qué tipo de acciones podemos estar tomando y cuáles son las obligaciones hacia el sistema HACCP de cada uno de los que integramos a la organización. Y como les decía, aquellos peligros con baja probabilidad de ocurrencia, es decir, aquellos que resultan triviales, puede que no entren al análisis HACCP, pero es nuestra obligación que se controle a través de las buenas prácticas de manufactura, de higiene o bien del cumplimiento de los prerequisitos. ¿De acuerdo? Solamente bajo esa condición se pueden evitar ingresar al análisis HACCP. De lo contrario, es importante que aunque sea bajito, esté dentro del análisis HACCP. Entonces, ¿qué se hace para poder hacer este análisis de peligros? Lo primero es que vamos a revisar los materiales incorporados, cosa que en teoría ya debieron de haberlo empezado, ¿no? Vamos a utilizar el formato para la descripción del producto, vamos a elaborar la lista de los ingredientes y materiales con el propósito de identificar los peligros que están involucrados con estos materiales. Vamos a ver qué tipo de peligro, si es físico, químico o biológico, que estén involucrándose y para poder hacer la lista de los peligros identificados. Como segundo paso, vamos a evaluar las operaciones. Para eso, vamos a evaluar el diagrama de flujo que ya en teoría está bien realizado. Vamos a analizar cada etapa de la operación, el flujo y la ruta de los materiales, el flujo y la ruta del personal, de tal manera que podamos identificar también los peligros que están representados por la operación. En este caso, nos podemos ayudar del diagrama de flujo de planta para ver el diagrama de flujo del personal, analizarlo y ver qué peligros están involucrados por la operación. Vamos a observar las prácticas reales de la operación, por lo tanto el equipo HACCP debe de estar muy familiarizado con los detalles de la operación de cada proceso de tal manera que seamos capaces de identificar esas desviaciones que pueden poner en peligro la inocuidad de nuestros alimentos y cada peligro identificado debe de ser listado. ¿En dónde? En la hojita de identificación de peligros y medidas preventivas. Recuerden que esto debe de ser hecho por producto o por grupo de productos que estén en el mismo proceso. Entonces, mi primer columna va a ser el proceso. Después vamos a poner el peligro, si es biológico, químico o físico. Vamos a hacer el análisis de los peligros de acuerdo a la probabilidad y la severidad. Recuerden que aquí estamos agregando la capacidad de detección. Y vamos a poner la justificación y la medida de control que estamos estableciendo. Aquí
tendría que ser aprobado por a lo mejor por el líder del sistema HACCP y la fecha en la que fue aprobado para que sepamos que es vigente. Como lo comentábamos, el equipo HACCP, los integrantes del equipo HACCP deben de tener la competencia necesaria para observar los procesos, para analizar los peligros relacionados con cada producto, de tal manera que sean capaces de observar al detalle las fuentes de variación que están ocasionando o están representando un peligro para la inocuidad de los alimentos. Es importante que puedan observar que las fuentes de variación de un proceso son cruciales. Por ejemplo, desde el enfoque del personal, de la mano de obra, qué peligro, qué peligro está haciendo que esté generándose este peligro, si las máquinas están generando el peligro, desde los materiales, las materias primas, los procesos, el entorno, es decir, todo lo que está relacionado para ver qué detalle o qué causa está generando ese peligro, ¿no? Aquí si lo ven, les suena muy familiar a un diagrama de Ishikawa. ¿Por qué? Porque estamos hablando causa-efecto. ¿Cuál es el efecto? El peligro identificado. Las causas, ¿cuáles son las causas que están ocasionando este peligro identificado? En este caso, pues podemos englobarlo en las prácticas de higiene y aquellos factores que estén generando contaminación cruzada y por lo tanto están ocasionando el peligro. Una vez que ya identificamos toda la lista de los peligros, es muy importante que podamos medir los parámetros que pueden estar saliéndose de control o cuáles son los controles asignados para confirmar si las mediciones son reales, si más bien si el peligro realmente se está representando. Para ello necesitamos que esas mediciones de los parámetros en cuestión se realicen con instrumentos calibrados. Es muy importante que quien realiza las mediciones tenga acceso a los informes de calibración de estos instrumentos, conozca los resultados de la calibración para que pueda aplicar los factores de corrección correspondientes de acuerdo a lo que esté reportándose en el instrumento, en el informe de calibración del instrumento. Con las mediciones realizadas seamos capaces de interpretar los datos obtenidos. Los datos deben de ser interpretados también por las personas con la competencia apropiada, con el ojo crítico para poder identificar cualquier problema en el detalle necesario. ¿De acuerdo? Como parte del principio número 1, concluimos que al realizar el análisis de peligro deberá incluirse siempre que sea posible la probabilidad de que surja algún peligro, la gravedad de sus efectos perjudiciales a la salud, la evaluación cualitativa y cuantitativa o cuantitativa por la presencia de esos peligros, la supervivencia o proliferación de microorganismos involucrados, si es que los hubiera, la producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos y las condiciones que pueden ocasionar todo lo anterior. Es muy importante que esto nunca se pierda de vista para poder hacer el análisis de los peligros.